para ya empezar a darle inicio a nuestro panel, tenemos al doctor Humberto de la Calle Lombana, un gusto tenerlo acá. Él es abogado de la Universidad de los Andes, con una extensa trayectoria como magistrado, ministro, vicepresidente y negociador de paz. Ha sido protagonista de momentos decisivos de la historia reciente del país, incluyendo su papel en la Constitución de 1991 y las negociaciones con las FARC. Su biografía está marcada por una reflexión constante sobre la política colombiana, entendida no solo como un fenómeno armado, sino como una herencia histórica y social que atraviesa el siglo XX colombiano. Su mirada combina la experiencia de actor político influyente con la del analista intelectual que ha estudiado los ciclos históricos del conflicto colombiano, ofreciendo claves para comprender cómo se configuraron las estructuras de violencia que aún impactan al país. Así que bueno, vamos a empezar esta conversación sobre, la idea es hablar sobre el fenómeno de la violencia que plantea Abelardo Forero Benavides hacia la mitad de siglo. Pero vamos a poner en clave y en contexto dos libros. Vamos a empezar con los planteamientos que Luis Guillermo plantea en su libro En aquella guerra, y vamos a mirar cómo vamos a entrelazar o qué perspectivas podemos plantear sobre la mesa para mirar este libro de Abelardo Forero Benavides que acaba de ser publicado por la Universidad de los Andes. Esto es un manuscrito muy interesante porque Abelardo no lo quería publicar y su familia lo quería publicar. Hay varias razones de pensar por qué no se quería publicar, pero lo más interesante es que esto es una mirada testimonial, esto es una mirada que se vive desde el pasado y que empieza a tener relevancia en el presente. Entonces vamos a hacer un poco el juego inverso que hacemos los historiadores. Vamos a empezar a tener esta conversación con una fuente primaria que está recién publicada. Este libro se llama Colombia, un drama, Memorias de un pacifista de un país en llamas. Así que para empezar esta conversación, pero un minutico antes, yo solo quiero recalcar que Abelardo Forero Benavides, para las personas que no lo tienen tan presente, fue un político liberal, un gran historiador y un gran educador. Tuvo una participación importante en el Partido Liberal, que pues en la medida que avanzamos en la conversación vamos a empezar a revelar su condición de político y su participación en los diferentes gobiernos, que no solamente fueron liberales, sino conservadores, pero también lo que creo que tiene mucha razón para homenajearlo es que al haber sido un gran historiador, él tenía unas cátedras preciosas en la Universidad de los Andes. Yo desafortunadamente pues no alcancé a tenerlas, seguramente ustedes nos van a contar cómo fue eso, pero desde que yo soy muy chiquita siempre he oído las famosas cátedras de Abelardo Forero. Entonces, esta mirada de historiador, de educador, de político y sobre todo desde su formación jesuita hace que tenga unas connotaciones particulares en su ejercer. Así que ya para empezar la conversación, yo tengo vamos a empezar a abarcarte a ti primero, ¿vale, Luis Guillermo? Así que empezamos contigo. Y siempre hay muchas preguntas alrededor de la Guerra de los 1000 días, ¿no? Siempre hay como un mito fundacional, una guerra fundacional. Y pareciese que estamos a tiempo de seguir reevaluando esas presiones historiográficas de crear unas genealogías estrictas en razón de entender la guerra. Así que Abelardo plantea que en 1902 no se firmó una paz, sino un armisticio entre caballeros que dejó las pasiones intactas. ¿Es la Guerra de los 1000 días el pecado original de una guerra perenne que simplemente mutó de lo bipartidista a lo insurgente o lo contrainsurgente? ¿O somos nosotros que nos empeñamos en leer nuestro pasado violento como una condena circular? Bueno, no, muchas gracias por tenerme acá, María Margaritas. Un saludo muy especial, doctor Humberto de la Calle. Yo lamento decir que yo creo que Abelardo se equivoca acá. Me excusarán aquí los familiares de Abelardo que estén aquí en el auditorio, pero yo creo que no hay una relación, una conexión directa entre la guerra de los 1000 días y lo que ocurre en Colombia después a mediados del siglo XX y mucho menos con lo que pasa después en Colombia a partir de los años 70, finales de los 70 y los años 80. La guerra de los 1000 días tiene unas causas muy particulares
que son muy diferentes a las causas que generan la violencia en los años 50 y también la violencia posterior. La guerra de los 1000 días realmente es causada por un bloqueo político generado por la regeneración, donde se excluye a los liberales, que eran la mitad del país, de la participación política. Es una guerra neta, causada netamente por razones políticas, por un cerramiento del sistema político derivado de la Constitución del 86. Y ya para 1899 venía resquebrajándose la regeneración y estaban a punto de hacer reformas importantes electorales que le hubieran permitido al liberalismo participar del gobierno. Y los liberales, un grupo de liberales, belicistas, la mayoría de ellos jóvenes, principalmente motivados por Rafael Uribe, decide lanzar el país a una guerra improvisada que tanto los liberales como el gobierno creían que podían ganar rápidamente. Y esta guerra no se gana rápidamente como se había resuelto una guerra anterior 4 años antes, sino que se convierte en la guerra más extensa en geografía, extensa en su brutalidad, extensa en su número de muertos, extensa en su impacto de la historia nacional. Y una vez concluye esta guerra, y es una conclusión total, porque si bien hay unos tratados de paz que se firman en Neerlandia, en el acorazado Wisconsin, en la bahía de Panamá y en el pueblo de Chinacota, esos tratados no son realmente acuerdos de paz, son rendiciones incondicionales del liberalismo frente a un gobierno victorioso. ¿Y qué resulta después de todo esto? Resulta una vergüenza colectiva alrededor de lo que pasó. Cuando uno lee las memorias de los generales, se da uno cuenta que hay una vergüenza terrible de la guerra que acaba de concluir, que se acaba de terminar. Y esta vergüenza los lleva a buscar una concordia. Y uno puede extender esa concordia que se da después de 1904 en adelante, por lo menos por los siguientes 30 años. Los intransigentes que mantuvieron la guerra andando, sobre todo el bando del gobierno, de 1900 a 1902, ganaron la guerra, pero perdieron la paz. Y los perdedores de la guerra ganaron la paz, porque después logran un consenso con una facción muy importante del Partido Conservador, que había sido muy reacio a participar en la guerra, que eran los conservadores históricos, y entre ellos crean esta concertación nacional que primero se da con Rafael Reyes, continúa con la Unión Republicana y continúa durante todo lo que se ha conocido como la hegemonía conservadora, que realmente no fue hegemónica. Cuando uno agarra los gabinetes de los presidentes de la hegemonía conservadora, se da cuenta que siempre había un número muy importante de liberales participando. Por ejemplo, Benjamín Herrera fue ministro de Agricultura de José Vicente Concha. Y esta concertación nacional, concentración, además como lo llamó específicamente Olaya Herrera, dura hasta el año 34. El país es un país totalmente pacífico o muy pacífico durante estos 30 años. En los años 30 la Policía Nacional empieza a publicar estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y las estadísticas que se dan en los años 30 y buena parte de los 40 son estadísticas de un país desarrollado actualmente. 3, 4, 5, 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es cierto, no es cierto. Los datos no dan a entender que hubiera un fenómeno generalizado de violencia en el país desde el año 1902 hasta los 40, y sí tuvimos un país en paz
una parte muy importante del siglo XX. Gracias, gracias Luis Guillermo. ¿Alguno de ustedes dos quiere complementar? Gracias, doctor Humberto, y buenas tardes a todos. De alguna manera, Abelardo dice todo lo contrario. Abelardo lo que dice en sus memorias es que, como decía María Margarita, hay un amnisticio de caballeros, pero el primer episodio grande, que es la renuncia de López, pero después es el 9 de abril, y a partir del 9 de abril toda la tragedia es digamos, la respuesta a la indolencia del manejo del 9 de abril y la indolencia de los líderes políticos. Además lo dice pues como muy, es una afirmación muy, a mí me impresionó que una persona que, pues a mí me tocaron las clases de Abelardo, nos sentábamos afuera de la capilla a oírlo, sentíamos los caballos, veíamos las enfermedades del Zarevich, entendíamos a Rasputín, eso era una cosa maravillosa y lo movía a uno, pero siempre era un señor del Partido Liberal que nunca hablaba mal de nadie del Partido Liberal en público. O sea, yo fui su monitora, me tocó verlo a menudo, me tocó hablar con él y yo nunca lo vi hablar digamos, hacia críticas normales, pero nunca hacia una crítica de su partido, hacia críticas de gobierno. Y la mirada de él es una mirada, aquí en sus memorias, muy crítica de la forma de liderazgo de las grandes figuras del Partido Liberal y del Partido Conservador. Y poniéndoles la responsabilidad de no haber sido capaces de entender qué era lo que estaba pasando y no haber sido capaces de ceder y quemar los puentes. Que es una mirada para mí fue muy novedosa, de verdad muy sorpresiva, porque para mí era un hombre, digamos, mucho más alineado con su partido y mucho más independiente en su pensamiento, y es mucho más independiente en su pensamiento frente a su partido de lo que pasó después. Por eso es posible que no haya querido publicar las memorias en vida. Naturalmente creo que ahí puede haber una razón. Pero lo que creo que es interesante ahí es el valor que le da al liderazgo y a la forma del liderazgo de las personas. Pero hay una cosa que es muy bonita, y es que pensemos cuando había nacido Abelardo Forero Benavides y nadie estaba hablando en ese momento de Zeitgeist ni nada por el estilo. Pero la forma como él dice, el país se puso triste con la revolución en marcha. Hay una especie de desenamoramiento. Y ese final del gobierno de López es dramático políticamente, es casi como lo que tú decías del drama de Weber al final de Política como vocación, y es, posiblemente ganan las guerras pero pierde la paz. Y ¿qué pasó con la revolución en marcha? ¿Dónde quedó el ímpetu de todos esos jóvenes? Estos jóvenes ya se volvieron viejos y entonces se volvieron conservadores. ¿Qué pasa con ese final? Esa narración para mí es como impresionante y es como, él dispara de ahí todo lo demás, que es creo que es muy fuerte. Ese es como el núcleo y digamos como el tema subyacente precisamente del libro de Abelardo, que pues plantea primero un desencanto sobre los resultados y sobre la renuncia de López, pero además pues cuestiona muchísimo los liderazgos políticos y yo creo que nos vamos a concentrar un poquito más allá de eso. Pero antes de llegar a eso, yo hablando también con Luis Guillermo y también para hacerte también esta pregunta, tengo dos planteamientos. Uno es que se puede entonces ver que la reforma de 1910 de Carlos Eugenio Restrepo y la Unión Republicana, digamos, es este primer momento que marca una pauta de procesos de paz para empezar a crear desde la institucionalidad estos posibles acuerdos. Esto, digamos, es un camino que se traza desde la reforma de 1910, que es parte como de los planteamientos que se podría ver. Y la segunda pregunta que me surge antes de cerrar ya esta primera fase de la Guerra de los 1000 días, es que también con base a las conversaciones que tuve con Luis Guillermo y de varias lecturas que he tenido últimamente, y también en una conversación aquí previa que tuve el año pasado con mi querido maestro Germán Mejía sobre
sobre el espíritu conservador en Colombia, acá hay una idea de que si la formación de la identidad de los colombianos está realmente atada a su etos político. Es decir, como Colombia tuvo que ser Estado y formar sociedad, siempre me surge a mí la pregunta si nuestro etos está atado a esta como formación política. Y yo no sé si ahí es esta insistencia de crear esta cronología para poder entender por qué los colombianos nos cuesta trabajo pensar que estamos en paz, a pesar de que tú nos planteas una tesis de que pudimos haber tenido 40 años de paz y aún así nos la cuesta creer. Entonces, es un hecho histórico. Sí, sí, pero pareciese que nos costara trabajo creer. Entonces, planteo estas dos preguntas, que el tema, pues, que vamos a ir navegando a lo largo de esta conversación, es también cómo podemos, en medio de todos estos macros de violencia, construir una cultura de paz. Bueno, primero mil gracias a todos, a los presentes y al panel, a las dos Margaritas y a Luis Guillermo, un verdadero placer. Dos o tres cositas antes. Primero, en honor a mi universidad, yo terminé en la Universidad de Caldas, no en los Andes. Eso tiene una implicación porque mi relación con Forero Benavides fue muy posterior. A mí no me tocaron las cátedras famosas, sino en una circunstancia diferente. Yo era secretario de gobierno de Caldas y él era ministro de gobierno de Misael Pastrana. Y entonces había una lucha política muy acentuada en Caldas, lo que me obligaba a mí a estar en permanente comunicación con Forero Benavides, porque una fracción derrotada del conservatismo quería tumbar al gobernador conservador que era de la otra fracción. Entonces a mí me tocaba venir con frecuencia a Bogotá, a sentarme largas horas en el Congreso al lado de Forero Benavides, una cosa extraordinaria, porque cuando venían los ataques yo al oído le mostraba las cifras, la refutación, y él me decía, tranquilo, ilustre y noble ministro, y realmente no pasaba nada. De un momento a otro se desbarataba el quórum y Forero ni siquiera hablaba. Luego, dijéramos, era como el perro que late echado, y esa fue mi relación. Entonces, pequeña corrección, Universidad de Caldas, es lo primero. Segundo, el libro es una joya. Yo sí les pido que lo lean. No solo, como aquí se ha dicho, porque es que es la historia viva de Colombia, escrita en el momento, postergada su publicación, pero además una pluma maravillosa. Es que realmente esto no es solo un libro de historia, sino es un libro de literatura, de la mejor literatura posible. Por lo tanto, hay que leerlo. En tercer lugar, quisiera, oyendo primero tu pregunta y después los comentarios que se han hecho, varias cosas breves. Tiene razón Luis Guillermo en las cifras de homicidios. Lo digo porque hay en el ambiente actual de Colombia la idea de que tenemos un ADN violento, que somos genéticamente violentos, y eso no es cierto. Estas cifras lo demuestran. Ha habido momentos de verdadera paz con cifras que las envidiaría Suiza, pero no estoy haciendo publicidad, esto no es retórica, es verdad. Es más, cuando arranca el Frente Nacional, con todas las críticas al Frente Nacional, rápidamente, de manera muy eficaz, disminuyen las cifras de violencia hasta cifras que están por debajo de lo de hoy. Pero en ese momento era muy meritorio, porque veníamos de 100.000 muertos de la violencia por antonomasia, la violencia en mayúsculas, la violencia liberal conservadora. Lo cual me lleva, y no quiero alargar mi respuesta, a algo que pudiéramos discutir más adelante. Yo creo que esa es la demostración de que la idea de las causas objetivas de la violencia como única causa de la confrontación y del conflicto es equivocada. Las llamadas causas objetivas contribuyen, claro, al conflicto, permiten que un muchacho tome las armas y hasta lo promueven, pero también hay las llamadas causas subjetivas, un designio político, como en el caso de las guerrillas, inequívoco, y también, como está pasando ahora, un designio criminal, organizado. Luego, no es solo que haya pobreza. Pobreza hay en otros sitios de Colombia que están en paz. Pobreza hay en países de Latinoamérica que no han tenido guerrilla nunca. Entonces, me parece que
las causas objetivas contribuyen al reclutamiento y quizás a la perpetuación del conflicto, pero no son su causa. Ahora, entonces, para acercarme a la respuesta, pero partiendo de un punto de vista un poco distinto, porque es que recibí en cierto momento un mensaje que me decía, hablemos del liderazgo y de cómo ese liderazgo incide y sobre todo, qué del libro de Forero Benavides creo que es aplicable hoy. Y hay cosas maravillosas. Si nos vamos a la página 29 del libro, todo era previsible, que es una cosa realmente muy triste. Toda la hecatombe era previsible. Yo sé que en estas circunstancias uno no debe leer, pero yo sí pido permiso para leer 3 renglones. Dice precisamente Forero, todo era previsible. La disputa por el poder después del 9 de abril amenaza previsiblemente destruir la convivencia. La pugna a muerte entre Ejecutivo y Congreso previsiblemente conduce al cierre del Congreso. El cierre del Congreso implica previsiblemente la cancelación de las libertades. La cancelación de las libertades previsiblemente conduce a la clandestinidad y a la guerrilla. La clandestinidad y la guerrilla previsiblemente estimulan la represión. En fin, es un breve párrafo que yo creo que la recomendación es que lo leamos, porque de ahí quiero dar el siguiente paso. Es cuánto de lo que nos pasó en ese momento y sobre todo cuánto de lo que nos pasa hoy es una lucha de nombres. Es una lucha de nombres. Miren esta joya. Sobre la soberbia, dice Forero, Laureano, dice, todos eran soberbios. Laureano es más altanero y distanciador. A López Alfonso la disimula con sus amables maneras. Eduardo Santos la esconde en sus palabras de miel. Carlos Lleras la somete a la jerarquía superior. Mariano Espina la disfraza en una apariencia inofensiva, pero no rectifican, no concilian. Me parece que esta es una enseñanza muy importante y de aquí se desprenden 2 otras cosas que quiero mencionar de manera breve, que son el resultado de esa descripción que hace Forero Benavides. Ejemplo, en la página 36, Gabriel Turbay gana la candidatura limpiamente del Partido Liberal, pero eso no une al partido, Y algo parecido ahora, al contrario, la que Forero llama la burguesía, hoy podríamos hablar del establecimiento o lo que fuera, la burguesía no se unió para defenderse. Se rompe la burguesía, mientras claro caminaba el gaitanismo. Y entonces uno se pregunta si esto tiene cierta similitud con lo que está pasando ahora entre Uribe y Santos. Y obviamente en ese momento esa ruptura de la burguesía hace que gane el conservatismo y que Gaitán se tome el Partido Liberal y lo que vino después. Lo que vino después que incluso... Esta es para mí una joya. En la página 40, Forero cuenta que le advierte a Gaitán, le dice, lo que estás haciendo va a generar un riesgo de reacción. ¿No será que debes pensar en lo que se vendrá? Y así fue. Gaitán siguió adelante como una tromba y naturalmente que no hay justificación de su asesinato, pero lo que quiero señalar es que Forero en su momento ya advirtió, mire, esto va a terminar en lo que terminó, que fue una gran catástrofe y la desaparición del centro, ese fue el resultado y también no sé si esto tiene ecos del presente. Ahora, decisiones que tomaron por encima de los intereses que se suponían más colectivos, basados en esa soberbia. Laureano Gómez propuso entregar el poder a los militares, lo recuerda la PACA. Alfonso López pide o sugiere que el candidato liberal sea escogido por los conservadores. Entonces, ¿de qué manera estas soberbias terminan llevando a los hombres a situaciones que realmente parecería que sacrifican cosas mucho más importantes? Y para rematar esta parte, me voy a la página 53 porque me parece que allí hay un mensaje para nosotros en este momento. Dice, él habla en esa página del riesgo de los sembradores de vientos.
Dice, la fuerza moderadora de la vida nacional perdió brillantez. Y yo agrego, perdió el mensaje, lo dejó marchitar. No entendió que no bastaba repetir el 2018 y el 2022, refiriéndome a lo que hoy llamamos el centro. Y continúa Forero, todo se volvió tumultuoso y lleno de desórdenes, atmósfera sulfurosa de conspiración, complot, golpe de Estado y bandas criminales. Y ahí termina Forero y diría yo, y también los rumores de golpe blando, los rumores del fraude que se supone que está ya cocinado y las diatribas contra la justicia. Yo creo que hay mucha sabiduría para hoy de este libro que viene del pasado. En efecto es así. Quiero subrayar una cosa, esa crítica al dogmatismo ahí en el párrafo que sigue es prodigiosa. No ha existido en la historia del país el caso de una mentalidad más dogmática y al mismo tiempo más irreverente con las jerarquías religiosas, sociales y políticas, es decir, una mentalidad anticonservadora en un conservador. Bueno, es que obviamente yo también leí el libro y ese tipo o sea, recuerdo muy bien esas primeras palabras porque son muy, muy reveladoras y cuando se menciona que son previsibles, se pregunta uno siempre si, pues parte como de la violencia que nosotros hemos tenido es el exceso de la política o la ausencia de ella en otras prácticas, ¿no? En otros sectores. Entonces, Juan Luis Guillermo. Sí, yo decía que no estaba de acuerdo con Abelardo en el tema de la causalidad de la violencia de los años 50 con la guerra de los 1000 días. Pero sí coincido con lo que él afirma de un fracaso de lo que hoy llamarían las élites. A mí la palabra élite no me gusta porque eso suena a una cantidad de señores tomando whisky en el Jockey Club. Y eso es una caricatura, realmente. Yo diría más bien de los actores políticos. Y sí creo que así como en 1899 hubo un fracaso de los actores políticos que llevaron al país a una guerra tremenda, brutal, también es clarísimo que hubo un fracaso de los actores políticos desde el año 46 en adelante. Y así como mencioné a Rafael Uribe Uribe y a Miguel Antonio Caro, no lo mencioné, pero lo menciono ahora, como principales responsables, en mi opinión, de la guerra de los 1000 días, algo que ha pasado bastante de agache en la historiografía. También creo que uno puede particularizar acá las responsabilidades personales de lo que pasa en los años 50. Y creo que Abelardo Forero más o menos lo dice clarísimamente Laureano Gómez. Pero también creo que Carlos Lleras juega un papel muy importante que ha pasado completamente desapercibido porque hizo una presidencia muy sobresaliente, pero creo que él es muy responsable de lo que pasa del 46 en adelante. Y también creo que hay una gran responsabilidad de Gaitán. Son personas que embebidas en esta soberbia, como dice Abelardo, en esa ceguera, llevan al país, lo van fraccionando, lo van partiendo, se rompe el consenso republicano que se había construido después de la guerra de los 1000 días, que es lo que Humberto llama el centro. O sea, ese consenso republicano se fracciona porque hay personas que activamente buscan romperlo y lo rompen. Y la consecuencia de eso, como suele pasar en este tipo de circunstancias, es que lo rompen, creen que el resultado va a ser a favor de ellos y acaba desatando unas pasiones y unas situaciones que después son muy complicadas de controlar, que los acaban afectando profundamente. Siguiendo tu punto y volviendo un poco a esta idea de que esta reforma de 1910 puede interpretarse como este tratado de paz que precisamente tú lo llamas centro, pero es una unión republicana que está buscando consensos políticos y participación política. Todo lo que plantea Abelardo, todo lo que empieza a suceder a partir de la violencia en los años 40, yo creo que hay un tema que lo plantea Abelardo y que es clave en el ejercicio político colombiano y es cuando se rompen los puentes comunicativos.
Entonces, cuando se rompen estos puentes comunicativos es cuando se fractura realmente, digamos, el diálogo político y es, digamos, la llama que incendia esta violencia. ¿Estás de acuerdo, Paca? ¿Qué nos puedes decir de los puentes comunicativos? Y yo creo que él lo subraya todo el tiempo. Cuando dice, queman, el 9 de abril quemaron el siglo. Y quemaron, ¿cómo se llamaba? Torcoroma, ¿cómo se llama? Torcoroma, la finca de Laureano. Y hace esa explicación de él, cómo se imagina que un señor que le interesa su periódico y le interesa su biblioteca, le queman su casa y su biblioteca. Pero por el otro lado, después queman la casa de Carlos Lleras, la casa de Alfonso López Pumarejo, El Espectador y El Tiempo. Y dice, entonces lo que pasó es que Laureano vino a tomar venganza y a quemarle, vamos, no fue suficiente su dolor. Es como, la explicación que hace es muy bonita porque dice, imagínense un señor que le pasa esto y después él le hace lo mismo a los otros. Ni siquiera pensar en que la prensa libre es importante, y que lo pensaban cuando era mi periódico, no cuando es el periódico de los otros, se vuelve muy, muy complejo y eso rompe los puentes. Él se pinta, vamos, como una persona que trata de organizar como ese pacifista y hace la narración de cómo hace intentos para juntar personas. Pero como siempre hay uno de esos personajes, y ahí pinta a Carlos Lleras de una forma demoledora, acaban siempre pensando que hay una intención oscura en el tema, que se parece mucho a lo que estamos viviendo con polarización, ¿no? O sea, que la polarización no es ideológica, es completamente afectiva. Yo pienso que usted me va a engañar y entonces yo lo engaño. Y viene ese tema. Vuelven a partir los puentes de comunicación. Exactamente. Es decir, Y fíjate como cuando al final del periodo de Laureano Urdaneta, dice, es que tuvimos un gobierno completamente fragmentado, con puentes completamente rotos. Entonces, Leiva con Álvaro Gómez haciendo unas tareas, ¿cierto? Una especie de Ospina y otra cantidad de personas mirando cómo se reelige Ospina. Alzate Avendaño haciendo otras tareas. Y es esa fragmentación, pero todos pensando en su nombre y en cómo proteger su nombre para la historia, no y cómo construir. Sí, ese tema de la fragmentación y de los puentes rotos también creo que tiene una incidencia muy grande sobre estas fragmentaciones continuas, tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador, que lo que termina pues haciendo es afectando no solamente los procesos electorales, sino el ejercicio transparente de la democracia, ¿no? Yo creo que ahí podemos volver a este tema que yo sé que el doctor de la Calle tiene mucho más que decir, y es esta responsabilidad histórica de los liderazgos políticos. O sea, asumen su rol en la historia, pero no asumen la responsabilidad. Doctor de la Calle. Bueno, algunas cositas para entrar en esa materia. Primero, una anécdota personal, pero es que creo que es muy pertinente. Yo no pensaba echar este cuento, pero oyéndolos, en esa tarea que me tocó a mí, como ya lo conté, pues de hacer interlocución con Forero Benavides, él en su condición de ministro, en alguna ocasión fue a Manizales y entonces a mí me tocó recibirlo. De lo que se trataba, ya lo dije, él iba a mediar en esa feroz lucha dentro del Partido Conservador, donde una fracción derrota al viejo oficialismo conservador comandado por José Restrepo, una fracción nueva que estaba con Misael Pastrana, que lleva a una persona a la gobernación y se desata casi una guerra civil, no física, pero sí con una animosidad casi parecida a la de ahora, a base de calumnias y de insultos. Entonces llega Forero a Manizales y hacemos lo que había que hacer, hablar con las personas, etcétera. Yo lo acompaño al aeropuerto y había como mal tiempo. Entonces Forero me dice, él me decía, ilustre y noble secretario, ¿usted qué opina? Esto está como mal, el clima. Digo, y entonces llama al piloto, le dice, señor piloto, aquí veo el clima en Manizales un poco raro, pero ¿cómo está en Bogotá? Para efectos de viajar. Entonces el piloto le dice, señor ministro, hay turbulencia meteorológica
en 3 de los 4 puntos cardinales. Entonces él me dice, ilustre y noble secretario, con turbulencia en 3 de los 4 puntos cardinales, y Carlos Lleras en Bogotá, más bien me quedo aquí. Realmente una cosa maravillosa. Bueno, pero entonces sigo. A ver, me parece que uno de los temas que aflora aquí, y a raíz de lo que se habló, de lo que han hablado de lo que pasó en 1910, Carlos R. Estrepo, etcétera, es como una pregunta sobre la naturaleza de la historia. Aquí lo que hay es historiadores, y yo no voy a cometer pues la avilantez de meterme en este tema, pero sí hay como dos maneras de ver la historia. Algunos creen que es una cosa objetiva, que lo que va a suceder sucede por unas fuerzas tectónicas, y otros dicen, no, la historia es construida por los hombres, es mucho más subjetiva. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, pero en el caso de Colombia, juzgando, por ejemplo, lo que pasa en 1910 y luego lo que viene en términos de violencia y tal, sí me parece que es verdad que el comportamiento de los líderes sí tiene incidencia en los resultados, y en este caso de Colombia, en resultados bastante nocivos. Porque en cierto momento, lo que ocurre en Colombia es que viene una romantización de la violencia. Entre liberales y conservadores, sin duda. Yo tengo mis recuerdos universitarios donde ya vivíamos todavía la resaca de la llamada violencia liberal conservadora, y más o menos lo que no se decía pero se sentía es, pues si un conservador mata a un liberal o viceversa, eso es como lo natural, como que la violencia desatada va tomando, es una máquina que luego no termina y entonces termina justificándose a sí misma. Y luego, para no hablar de lo que pasó ya después de que se instala el Frente Nacional, cuando aparece la violencia guerrillera, ya una violencia distinta, no liberal conservadora, supuestamente con un sentido social que se deriva de lo que en ese entonces se llamaba lucha armada. Incluso es muy curioso porque esa frase, lucha armada, era la de todos los días en los años 60, y de eso ya no se volvió a hablar, porque ahora realmente la conflictividad, lo que hay es una serie de grupos criminales. Al ELN le queda un poquitico ahí de una cosa genética del pasado, pero esto es otra circunstancia. Pero lo que sí todavía existe es esa romantización de la violencia. Uno de los temas que llevábamos a La Habana con las FARC fue ese, es lograr, pues no solo que dejen las armas, no solo que se firme un acuerdo como finalmente se firmó, sino el repudio a la violencia en la vida republicana, y con muchas resistencias, como hemos visto, pero a mí me llama la atención, todos los violentos han finalmente, así sea medio a remolque, han vituperado el uso de la violencia. Las FARC lo han dicho, a veces no se les reconoce suficientemente, pero yo asistí a una diligencia, una audiencia en la Corte Constitucional donde el señor Timochenko dijo, esto no debió haber pasado, nos arrepentimos, no se puede usar la violencia para hacer política. Estos jefes paramilitares también lo dijeron, con todo el horror de lo que hicieron, y alguna vez Mancuso dijo, realmente no hay espacio, no debió haber espacio para la violencia. A mí me sorprende que quien realmente falta, puede ser molesto lo que voy a decir, pero me da pena quienes no estén de acuerdo conmigo, eso le falta al M-19. El M-19 no ha repudiado la violencia. El presidente saca la bandera del M-19, saca la fruición de la defensa de la violencia como un proceso revolucionario. Entonces me parece que más allá de lo objetivo, de lo que va moviéndose por la maquinaria de la historia, sí hay unos elementos que son individuales, que son subjetivos, y me parece que nos falta rematar la tarea de que no debe haber violencia y que la utilización de la misma no tiene admisibilidad en un régimen que por débil que sea nuestra democracia, lo que trata es de defender, dijéramos, lo que llamamos el Estado de Derecho, y frente a eso, hace poco el tiempo nos contaba cómo hace 50 años ya estaba en marcha el juicio, entre comillas, juicio popular contra José Raquel Mercado. Y muy pronto, el 19 de abril, fue asesinado
con absoluta frialdad por cuenta de un supuesto fallo que se expresó en las pintadas en las paredes de la ciudad de Bogotá. Realmente me parece que allí todavía queda un lastre de romantización de la violencia que nos falta dar por terminado, ¿no? Gracias, doctor de la Calle. Yo, con base a eso, hay un planteamiento que también lo hace Luis Guillermo en su libro, y es que dice que Clausewitz propone o plantea que la guerra es la extensión de la política. Pero también, con base a lo que usted acaba de decir, uno podría decir que la guerra no es la extensión de la política por otros medios, sino más bien su fracaso. ¿Correcto, Luis Guillermo? Sí, sí, yo creo que aquí coincido totalmente con Humberto. Los actores políticos colombianos de 1899, de los años 50 y de los años 60, o los 40 y los 60, que son diferentes y son violencias diferentes, realmente tenían una convicción clausewitziana de la guerra y la paz y la política. O sea, para ellos la guerra era una extensión de la política por otros medios. Y veían la guerra, o la violencia más bien, como una manera de hacer política. Eso es clarísimo en los 3 episodios. No hemos todavía hablado de los años 60 y de esas guerrillas que son básicamente creadas por actores políticos. Estos no de élite, pero actores políticos importantes, básicamente por el Partido Comunista Colombiano y por el gobierno de Cuba y por algunas, digamos, acciones de los sectores maoístas que crean las 3 guerrillas en los años 60. Y yo creo que hay que, digamos, ahí está el gran pecado. El gran pecado no es un tema ni cultural, ni genético, ni histórico, ni 200 años de esclavismo, no son las causas objetivas, como lo dijo Humberto muy bien. Hay países mucho más pobres que Colombia, mucho más aislados, hay sociedades mucho más cerradas que la colombiana, hay sistemas políticos muchísimo más bloqueados que el colombiano, y sin embargo tenemos una historia innegable de violencia. Y creo que eso es fomentado por los actores políticos en determinadas coyunturas históricas. Y creo que eso es lo que hay que identificar, lo que hay que atacar y hay que responsabilizar. En este caso, una responsabilización histórica de quienes han llevado el país a esas particulares coyunturas. ¿Qué es lo que hace Abelardo en su libro, en realidad? Sí, en efecto, pero complementanos, Paca, por favor. Es que yo tengo como 2 recuerdos interesantes que creo que le conté a Juan Camilo cuando empezamos a ver este libro. Yo dicto una clase en donde los estudiantes tienen que leer Política como vocación de Weber. Y nunca se me puede olvidar ese final. El político que tiene realmente vocación, aquí estaba buscándolo, tiene que tener mesura. Perdónenme. La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible, sino se intenta lo imposible, una y otra vez. Pero para acabar, bueno, y ahí sigue con el tema de quién es el caudillo y no sé qué. Lo que yo creo que nos dice Abelardo es que lo que tenemos es una mano de caudillos y muy pocos políticos. Y muy pocos políticos que piensan en colectivo y piensan en partido, y por eso los partidos se acaban, y por eso el Partido Liberal se dividió como él muestra que se dividió, y señala eso pues como con mucho dolor, como diciendo, no fue posible que nosotros, teniendo gente maravillosa, porque habla obviamente le da muy duro a muchísimos, pero habla muy bien también de muchos, pero dice, ¿qué pasa al final? Que lo que necesitamos es esa cosa que es tremenda, de cuando llega a la embajada mexicana y está el doctor López Pumarejo y una señora le dice que a pesar de que le acaban de quemar la casa está muy elegante, y él dice que tiene que llamar o escribirle a un embajador para que le compre paños ingleses para seguir así elegante. O sea, es como la banalización absoluta
de una persona tan importante como era López Pumarejo, una persona tan importante, pero que finalmente en un momento como eso lo que le importa es estar elegante. Es como su reconocimiento, parte pues del tema de la soberbia, o esa crítica que es muy interesante. Bueno, llegan a donde Urdaneta y pone el sobre encima de la mesa y no lo abre. O sea, yo me imagino lo que ustedes me van a decir, pero no me voy a tomar ni siquiera el trabajo de leerlo. Me imagino que se bajaron del bus, bájense, ya, no me importa, me entrego. Supongo que llegará Rojas, pero ni siquiera hace el esfuerzo de entender. Y yo creo que lo que nos está señalando es eso, que tenemos un problema grande de institucionalidad. Y perdón que me voy a meter con otra, que de pronto es más dura, que es esa radiografía que hace de las indelicadezas de Gaitán. O sea, Gaitán, siendo ministro de Estado, utiliza las instituciones, los edificios públicos y la institucionalidad de ser ministro del Teatro Nacional para hablar mal del gobierno al cual pertenece y para gastarse los micrófonos y el Radio Nacional haciendo su propia campaña. Es una cosa impresionante y es demoledora. Y yo creo que nos muestra cosas importantes que nos ocurren en este país. Hay ese texto de Gaitán que explica los viernes culturales y precisamente es como él usufructa su posición como ministro de gobierno para pararse todos los viernes en el Teatro Municipal para crear una división interna al Partido Liberal. Y eso es un rasgo que además pasa desapercibido por la historia. Es decir, pues por consecuencia del Bogotazo no ha habido miradas suficientemente críticas al rol de Gaitán, que yo creo que, bueno, eso hace parte como de haber vivido el magnicidio, claro. Perdón, pero hay otra cosa bonita, y es que también habla de la exclusión, y de la exclusión de Gaitán como miembro de la Conferencia Panamericana. Y como diciendo, es que la embarró Ospina. ¿Cómo no pone a la cabeza del Partido Liberal ahí y cómo esa exclusión le puede costar? Digamos, le da duro, pero también reconoce cosas que son muy, muy importantes. Pero fíjate que ahí, digamos, el tema de los puentes es clave, porque la exclusión de Gaitán con la 9ª Conferencia Panamericana, que también fue promovida por Laureano, que en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores, hace que Gaitán tenga esa posibilidad de crear un espacio de legitimación de su propuesta política a partir de los fraccionamientos del Partido Liberal. Pero ahí, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues el tema de la soberbia que deja en evidencia precisamente Abelardo, el tema de la responsabilidad y asimismo la incapacidad de dialogar. Yo creo que aquí se plantea un tema muy importante y es esta incapacidad es la antesala de la dictadura, él lo deja muy claro. Pero además de eso, con la experiencia de la dictadura, ahí sí nos ponemos a conversar y damos como resultado el Frente Nacional. Doctor de la Calle. Bueno, sobre lo último hay una cosa muy interesante, ya que lo has dicho. Dice Forero, sí, quienes terminaron firmando los pactos y era previsible, como lo leí, lo que iba a pasar, ¿por qué no firmaron antes? Es decir, ¿por qué también el sentido de oportunidad se nubla y terminan haciendo 8 años después del hecatombe, lo que se suponía que debían haber hecho antes? Un segundo elemento que me parece, para mí es un verdadero hallazgo, yo no tenía esta noticia, la doble visión del 9 de abril. Forero dice, el 9 de abril en Bogotá fue el caos, fue lo que vimos, el bogotazo, que no permitió casi nada distinto a que Echandía se metiera con Ospina Pérez a tratar de apagar el fuego. Pero ahí no quedó ni una revolución ni nada. Vinieron luego las leyendas que Fidel Castro estaba aquí y que estaba ayudando. ¡Paja! Realmente esto fue una irrupción que por horas terminó en borrachera y en muertos, pero en Bogotá realmente no había tanto una consigna política como el odio, el furor, pues de una plebe enardecida por la muerte del caudillo. En cambio, fuera de Bogotá, la acción fue políticamente concertada por el liberalismo. El liberalismo trató de utilizar esto políticamente,
para buscar un cambio de régimen. Lo que pasa es que no encontró eco en las directivas en Bogotá, que ya estaban pensando en que la solución era hablar con Ospina. Yo tuve un tío que se llamó Flaminio Lombana, liberal él, ¿no? Y además tomador de trago y tal. Bueno, entonces el 9 de abril se tomó la alcaldía de Armenia, pero se la tomó literalmente porque da el golpe, llega a la alcaldía, se la toma en nombre del liberalismo y su primer acto fue incautar un contrabando de cerveza. Entonces se tomó la cerveza y los conservadores lo tumbaron 4 o 5 horas después. Pero lo que dice Forero es muy importante porque realmente fuera de Bogotá sí se trató de hacer una movilización política. Pero todo esto me lleva a que reflexionemos un poco también sobre el presente. Porque lo que nos está pasando, y no solo en Colombia, más agudo en Colombia, pero esto es universal, es un deterioro de la democracia. Y hace 20 años decíamos que el problema de la democracia era de la tecnología de la democracia, de la fisiología, que era la representación. Entonces decíamos, hay una crisis de representación. Hoy no. Hoy están afectados los valores centrales de la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes. Luego se está creando la llamada democracia iliberal. Ese es realmente el problema. Un ilustrísimo periodista bogotano escribió hace unos 15 días diciendo, esos señores de Bogotá, del Gon Club, que le tienen miedo al comunismo, el comunismo ya no existe porque eso es en Corea del Norte y en Cuba, luego no tengan temor. No, está totalmente equivocado. Es verdad que el comunismo clásico prácticamente ha desaparecido, pero el nuevo fenómeno no es ese. El fenómeno es la democracia iliberal. Cómo los mandatarios, utilizando las ventajas del sufragio y de la democracia, llegan al poder para destruir el Estado de Derecho. Ese es realmente el riesgo. Y eso se manifiesta a través, primero, del populismo. El populismo es un instrumento. No hay populismo de izquierda y de derecha, no. Es una forma de tomarse el poder y preservarlo por encima de las talanqueras que se supone se derivan del Estado de Derecho. El populismo se basa en decir varias cosas, pero la primera es que el mandatario que está al borde de ser un caudillo dice, mi poder se deriva de que yo soy el que oigo al pueblo, el mensaje del pueblo yo soy el que lo ejecuto, por lo tanto mi poder es superior al de las cortes, al de la fiscalía, al de la prensa, yo estoy por encima porque tengo un mandato y el pueblo es el que me ordena, y por eso la llamada constituyente popular. Resulta que eso es una ficción. Eso es lo que yo llamo el efecto espejo. El populista le dice al pueblo qué tiene que decir para que me lo diga de rebote, y eso es lo que me sirve como legitimación de un sistema que implica destruir los controles y desoír incluso el propio mandato del Congreso, que es un mandato directo también, desafortunadamente, tan descaecido y una institución de la cual hay que desconfiar, y yo entiendo que eso es así, pero realmente es la democracia iliberal lo que es el gran riesgo del mundo. Europa del Este, Orbán, que bueno, ahí ya se fue Orbán, incluso no solo en el este de Europa, en el centro de Europa, quienes no están gobernando están a punto de hacerlo, porque son fuerzas opositoras muy poderosas. Y no hablemos de Estados Unidos porque realmente es muy triste. En los años 60 el movimiento estudiantil se fue totalmente a la izquierda, y no es lo de menos, no es a la izquierda, no, a la lucha, a la romantización de la violencia, a la lucha armada. Yo era presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Caldas, entonces vine al Congreso de la Federación Universitaria Nacional, que luego Carlos Lleras la ilegalizó. Éramos 15.000 estudiantes rugiendo todos en pro de la lucha armada. Es más, decretaron por mayoría una contribución de 10 pesos que tenía que hacer cada estudiante para las guerrillas. Y los liberalitos éramos muy poquitos, había unos liberalitos y unos demócratas cristianos que venían de Uga, pero uno no podía ni hablar, era una cosa aterradora. Entonces el imperialismo yanqui, etcétera, y uno lo que decía es, hombre, sí, los yanquis tienen mucho problema, son imperialistas, Panamá, Grenada, todo lo que nos ha pasado, hombre, pero también esos yanquis tienen, dijéramos, albergan el Estado de Derecho, la protección de las minorías, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces uno trataba de defender un poco
a Estados Unidos desde la otra mirada. Pues hoy somos el jamón del sándwich, porque uno que más o menos ha tenido una línea de reconocimiento de la política norteamericana, ya no encontramos que defender. Es decir, defender a Trump realmente es imposible. Luego estamos en el limbo, en una situación muy complicada desde el punto de vista político, ¿no? Abelardo dice, cuando habla de lo de la quema del siglo de Torcoroma y después de lo de la quema del Tiempo y el Espectador, habla de la asimetría moral del Partido Liberal. Y yo creo que parte de lo que nos pasa, me acordé ahí, en la universidad me toca leer una cantidad de cosas. Entonces hay unos señores que dicen que el populismo es una ideología delgada, es un thin ideology, que lo que tiene es que pegarse a unas ideologías distintas que lo abrazan. Y ahí hay asimetría moral siempre. Y yo creo que a mí leyendo a este señor me da la impresión de que hubiera vivido ese momento y con las mismas angustias que vivió cuando se dio cuenta que Vera Grave era uniandina, por ejemplo. Yo no sé, Andrés se debe acordar de eso. Cuando se supo que Vera Grave era el M19 y que se había sentado a ver, era una andina de antropología y se había sentado a ver cuál era la rutina de la gente que entraba a la Quinta de Bolívar y que esa era la función. Obviamente yo todavía no estaba en la universidad, pero me tocó ir a Abelardo y a Don Tito con mi hermano mayor diciendo esto es el drama para la Universidad de los Andes. Esto es un problema moral profundo. ¿Qué es lo que pasa para que una persona quiera hacer eso, tenga que hacer eso? Y con el paso de los años, bueno, el M19 se volvió no sé qué cosa, el M19 hizo la paz, y él decía, lo único que son unos populistas, no hay que ponerles tanta atención. Lo decía en esa época, porque le pareció fatal que Mario Lacerna comulgara con ellos, y lo decía en esa época, que es una cosa muy, muy interesante. Anote. Y con base a ese planteamiento y hablando, digamos, de esa delgadez ideológica del populismo, es inevitable devolvernos otra vez a este proceso de la dictadura en Colombia, no solo de cómo llegó, porque llegó por pactos políticos, sino cómo se fue, ¿no? Y entonces ahí volvemos a esta historia de Colombia que se sigue repitiendo, y es estos liderazgos políticos que siguen sin asumir su real responsabilidad también en el devenir histórico del país. Luis Guillermo. ¿Te refieres al Frente Nacional? No, me refiero a la manera en la que llega Rojas Pinilla y después en la manera como pactan para llegar al Frente Nacional, y digamos que uno siempre piensa que ahí debería haber las irrupciones reales de la violencia, pero ahí sí no sucede. Claro. A ver, yo creo que sobre el libro de Abelardo, creo que la importancia, para mí por lo menos, de las memorias de Abelardo es que él profundiza en un periodo absolutamente clave de la historia colombiana, donde la democracia colombiana colapsa. Es un colapso de la democracia colombiana construida desde 1910 en adelante. Y es un colapso que es lento, porque normalmente entendemos, o sea, la gente cuando piensa en los años 40 piensa en el 9 de abril y el Bogotazo. Y no sabe mucho más. Dice, mataron a Gaitán y de ahí todo se fue al demonio, al carajo. Y eso no fue así. Cuando uno mira el periodo y cuando uno lee estas memorias, se da uno cuenta que el Bogotazo fue un elemento más. Muy dramático, sin duda alguna, muy trágico, pero esto fue una secuencia de cosas que van pasando por lo menos desde el 46. Carlos Lleras, por ejemplo, insiste en no reconocer el triunfo de Ospina. Ospina intenta crea un gobierno de unidad nacional, convoca a los liberales. No funciona muy bien, pero ahí están. Y en febrero del 48, Gaitán, ya director del Partido Liberal, saca el liberalismo del gobierno intencionalmente, antes del 9 de abril. Ojo. Y vuelve el liberalismo después del 9 de abril al gobierno, y ya con miras a las elecciones calculan que es mejor estar por fuera del gobierno y se salen del gobierno.
hay elecciones parlamentarias en el año 49, el Partido Liberal gana las mayorías en el Congreso y toman la decisión de hacerle un juicio político a Ospina. Y cuando le van a hacer el juicio político y poner al designado, que era Eduardo Santos, o sea, a tumbar a Ospina, Ospina se adelanta y con un decreto de estado de sitio cierra el Congreso. Esa secuencia de eventos es lo que lleva eventualmente a la elección de Laureano sin la participación del Partido Liberal en las elecciones y a un gobierno de parte o de facción que intenta una constituyente corporativista para devolver las reformas de la Revolución en Marcha. Y ahí colapsa en Colombia la democracia. Es un periodo que hay que conocer muy bien, porque tiene unas similitudes tremendas con lo que está ocurriendo actualmente. De acuerdo. Y ya para cerrar, y además le preguntaba para ti, para que de una vez, porque ya me toca ir cerrando, ya nos toca ir cerrando, porque tenemos un conversatorio ya en 15 minutos, entonces ya para cerrar, Abelardo, el libro de Abelardo se llama Colombia, un drama, memorias de un pacifista en un país en llamas. Y es inevitable, doctor de la Calle, reconocer su trabajo por la paz en Colombia. Tanto Abelardo se reconoce como un pacifista y usted ha trabajado por la construcción de paz en este país. Entonces, con base a este momento donde hay un colapso de la democracia en Colombia y cómo ha sido ese progreso y ese restablecimiento, ¿cuáles son los caminos de la paz? Y si es un poco como lo que le comenté, pueden ser batallas que parece que políticamente se pierden, pero pues no son batallas realmente perdidas. Bueno, muy bien, sí, ya en 2 minutos, como bien dices, para terminar. Pero en esta repartición de culpas que hemos hecho aquí hoy, yo creo que tampoco podemos exonerar a lo que se llama la élite. Tú dices que no son unos señores que toman trago en los clubes, pero más o menos también sí. Porque la verdad es que, miremos la otra mirada, es una sociedad tan inequitativa, tan desigual. Esta clase dirigente, y yo creo que incluso hay que incluirse y hacer también, dijéramos, una confesión de culpa. Es una tragedia de nuestras generaciones que no hayamos logrado. Uno dice conseguir derrotar la pobreza, eso no es fácil de lograr, pero sí crear condiciones de mayor equidad. Luego me parece que aquí hay una responsabilidad y yo tengo el recuerdo en la época esta en que, como les conté, pues tenía relación con Abelardo Forero, que de alguna manera la dirigencia liberal le tenía como cierta pereza, como él era como un outcast, alguien que realmente no estaba metido tan adentro, pese pues a lo que significaba. Pero yo encuentro aquí parte de la explicación. Mire lo que dice Abelardo Forero: el primer defecto básico de nuestra oligarquía es el de que no quiere reconocerse como tal y obra con cautelosa hipocresía. Es muy democrática en la discusión de los conflictos dudosos, pero cerrada en el otorgamiento de los privilegios seguros. Una cosa demoledora. Y por eso termina con esa frase de la que ya habíamos hablado: todo esto está ligado a la actitud de los líderes. Luego dijéramos que en estos reconocimientos que hemos hecho, en cargarle la mano, dijéramos, a la soberbia, pero también yo creo que tenemos unos defectos tectónicos como sociedad que pesan. Yo insisto en que las causas objetivas de la violencia son una visión muy débil, pero también hay que reconocer que en un mar de inequidades como los que estamos viviendo, pues se presentan las patologías que se están viendo. Ahora, dijéramos el tema de Abelardo como pacifista. Yo estoy de acuerdo contigo en que, por lo menos aquí voy a hablar de lo personal. Cuando a mí me llama Santos y me dice que si me iba para La Habana a tratar de lograr un acuerdo, lo primero que yo pensé es que eso era imposible. Dije, no, esto pues es, ¿quién va a ser capaz de arreglar esto con las FARC? Pero también me pareció que había que hacerlo. Incluso cuando me ofreció esto, lo que suele suceder es que uno diga, bueno, presidente, mil gracias, voy a pensarlo, voy a hablar con mi señora, con mi familia, voy a pensarlo en la almohada. A mí me pareció que yo no podía negarme,
a unas sabiendas de que yo creía que eso iba a ser un fracaso en ese momento. Entonces le digo, sí, yo me voy para La Habana. En ese entonces el ambiente era que iba a ser una negociación rápida, ¿no? Y estuvimos casi 5 años en eso. Pero yo no me arrepiento de haberlo hecho, primero por vocación. Dijéramos, yo confío en que el sello de mi vida sea lo que hice para la Constitución del 91 y lo que se hizo en La Habana para la paz, con el resultado de 10 años de insultos, de descalificaciones, la pérdida del plebiscito. Bueno, todo eso tenía que pasar y pasó, pero yo sí creo que, como tú dices, no son luchas perdidas, porque creo que de todos modos no podemos desistir del propósito de la paz. A mí realmente de lo que es, yo respeto profundamente, con humildad republicana, quienes no estuvieron de acuerdo con lo que firmamos en La Habana, perfecto, eso me parece totalmente legítimo. Yo sigo creyendo que hicimos lo que había que hacer, pero entiendo que no necesariamente tiene que haber aplausos de los colombianos, también tiene que haber crítica. La única que francamente a mí sí me ha dolido profundamente es la de una periodista muy destacada que lleva 10 años diciendo que yo me fui para La Habana para cultivar una candidatura presidencial. Eso es contraevidente. Eso es exactamente lo contrario de lo que yo pensé. Yo pensé, esto va a fracasar, pero tengo que fracasar con esto. Eso es lo único que yo pudiera decir ahora. Este es de esos temas que nunca vamos a terminar de acabar, porque siempre hay muchísimo espacio para el debate y la reflexión, y sobre todo cuando ponemos en perspectiva la historia. Doctor de la Calle, muchísimas gracias por esas palabras, y también creo que, hablando de la responsabilidad política, el ser humilde y sobrepasar o no ser soberbio, creo que también es un acto de valentía y hay que reconocérselo. Entonces, se lo reconozco públicamente, porque creo que el coraje de apostarle a la paz en un país que cree que los caminos son los violentos es un desafío constante, así que muchísimas gracias. Paca, también muchísimas gracias por los aportes. Luis Guillermo, es la verdad un honor poner en perspectiva tanto tu libro como el libro de Abelardo Forero, que, como decía, es una fuente histórica, es la historia hablándonos en tiempo presente, y esto es una joya no solamente para los historiadores, sino para las personas que tenemos la convicción que en la historia hay respuestas válidas y herramientas cívicas para darle contemporaneidad a los problemas actuales. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos al siguiente conversatorio. Muchísimas gracias.